mucho a Silvia su presentación y ahora vamos a escuchar a la profesora Patricia Rapizardi desde el nivel secundario, aportar sus reflexiones. Sí, reflexiones. Buenos días primero, buenos días a todos. Preguntas, reflexiones, porque no traigo ni verdades absolutas ni certezas, pero sí me gustaría decirles que la responsabilidad de preparar estas líneas me dio la posibilidad de acercarme a diferentes textos, testimonios, videos y trabajos de investigación que me permitieron fundamentalmente cuestionarme, volver a pensar en algunas posturas que creía cerradas. Dije recién que no traigo verdades, solo preguntas y algunas reflexiones que ojalá, como a mí, los invite a revisar nuestra práctica, nuestras creencias, nuestros prejuicios, a incomodarnos con nuestros miedos y ser capaz de cambiarlos. En la convocatoria que hoy nos reúne, aparecía en las preguntas la palabra desafío. Y revisando algunos de los textos que consulté, el término se repetía, incluso dando nombre como título de los libros o de algunos capítulos. Decidí entonces buscar en el diccionario la palabra desafío. Y el término desafío remite a reto, a pelea, a batalla y por ende a contrincantes u oponentes. Y el primer par de opuestos que apareció frente a mí estaba representado por nuestro deseo como educadores en relación a la inclusión versus las posibilidades reales de acción. Deseo versus posibilidades de acción. Pensar en la escuela de la diversidad es abrir el universo a todos los chicos en edad de transitarla. No solo a aquellos que con proyectos de integración, también a los chicos que lejos de la integración tienen dificultades para aprender y no alcanzan las expectativas de logro. Parece obvio decir o recordar que alumnos con dificultades existieron siempre, pero 20 años atrás, los que ya tenemos algunos años, 20 años atrás, eran aquellos que tras el fracaso de sus calificaciones y algunas repitencias, abandonaban la escuela secundaria. Y los papás se consolaban diciendo, y bueno, vio, no le da la cabeza. Hoy, algunos nombres y algunos rostros vendrían del pasado para interpelarnos. Pero por entonces la escuela secundaria estaba lejos de la obligatoriedad. Y entonces el destino de quienes tenían dificultades para comprender, interpretar, relacionar conceptos o resolver ejercicios estaba absolutamente naturalizado. La escuela de la diversidad considera a todos y no solo a quienes se ajustan al alumno modelo, al ideal, al esperado. Hay una vieja canción de Spinetta, creo que era la cantata de Puentes Amarillos, si la memoria no me falla, que decía, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Con el respeto y el cariño con el que recuerdo a mis docentes de la escuela secundaria, quiero decir que la escuela secundaria que conozco como docente me gusta más que la que me tuvo como alumna. Porque en la escuela secundaria de hoy hay escucha y participación de los alumnos. La convivencia, los vínculos son tenidos en cuenta y se trabaja para mejorar la autoestima y afianzar valores. Ayer el licenciado Oneto hablaba de las emociones en la escuela, ¿no? Hoy hay lugar para las emociones en la escuela. Es en la escuela secundaria donde se detectan situaciones de vulnerabilidad, autolesiones, trastornos alimentarios, adicciones. Y para muchos chicos es la escuela el único ámbito donde pueden hablar con alguien
porque hay una persona o muchas que se ocupan de ellos. Los adultos, los papás, están muy corridos del lugar que les corresponde en muchos casos. Pero aún con todo este valioso bagaje, la escuela secundaria no modificó su estructura y debe volver a mirarse a sí misma para ayornarse y ser el espacio que este tiempo requiere. Revisar las formas de enseñar para que todos puedan aprender, respetando cada particularidad. Resolver la dicotomía entre iguales o diferentes y cambiar la mirada hacia la discapacidad parecen centrales para pensar en una escuela inclusiva. Se trata, en todo caso, de reconocer las diferencias en un marco de igualdad de derechos. Creer en el otro, confiar que la persona va a poder aprender, nombrarla y respetarla. Pensar acerca de cómo intervenir para promover el aprendizaje sin etiquetamientos ni prejuicios. Ver al otro y entender qué apoyos o ajustes necesita para aprender. Pero alcanzar este objetivo supone profundos cambios, contradicciones, obstáculos, avances y retrocesos. La resistencia a docentes que a veces se observa ante la presencia de alumnos integrados o con dificultades tiene fundamentalmente que ver con el desconocimiento o el miedo. Miedo a no saber, a no contar con las herramientas necesarias para esta tarea. La falta de formación conlleva a rechazar la inclusión y genera ansiedad y temor. El docente debe poder romper con el trabajo de siempre, modificar sus estrategias pedagógicas y la mirada sobre su práctica, pero sin sentirse juzgado o cuestionado. La frase "no estamos preparados", trillada y criticada, no deja de ser una verdad. La crítica o el cuestionamiento, en todo caso, corresponde si se queda aferrado a esa frase como un escudo o una barrera que lo separa de la situación y no se hace cargo de ella. Pero es ahí donde la escuela tiene que tomar un posicionamiento y la dirección y el equipo de orientación acompañar a ese profesor, brindándole sugerencias didácticas, escuchar sus temores, comprometiéndolo a un trabajo en el que no quedará en soledad. Se repiten lo que decimos, porque evidentemente está en el espíritu de cada uno de nosotros. La doctora Claudia Romero el otro día hablaba de arropar, escuelas que arropan, que cuidan a sus docentes. Si este cuidado está, si este equipo directivo acompaña a estos profesores que en un primer momento no están preparados, o por lo menos es lo que dicen, este docente seguramente pasará de la resistencia a la implicación. Se producirá un cambio de actitud, hará suyo, propio al alumno en cuestión. Seguramente muchos de ustedes conocen a Carlos Escliar y sus bellas palabras. Y voy a usar las palabras de este pensador para decirlo mejor que yo. No estoy preparado significa que no se tuvo la oportunidad de relacionarse con ese sujeto diferente y entonces no sabe cómo reaccionar ante su presencia. Hay que devolver la educación a la patria de los afectos. Afectar y dejarse afectar. Recibir al nuevo y no dejarlo librado a su suerte. Si te veo sin recursos, te ayudo a encontrarlos o te ayudo a saber cuáles son los recursos que necesitas. La escuela despliega una multiplicidad de gestos, miradas, palabras que expresan reconocimiento o rechazo. Los diferentes son juzgados y padecen nuestra mirada, dice Escliar. Hay miradas que manchan y miradas que matan. Y el buen maestro ejercita una mirada de igualdad. Está delante de cualquiera, ser cualquiera educando a cualquiera. Por supuesto, el término no tiene en absoluto una connotación peyorativa. De la Vega, como Escliar, entienden la enseñanza como un problema ético, una ética que conduce a sentirse afectado, responsable de la situación del otro. El camino de una pedagogía sensible a las diferencias pasa por una ética y una política del deseo de enseñar. Hice referencia a un trabajo de investigación que leí al comienzo cuando les comentaba cómo empecé estas palabras. Y en ese trabajo
aparecen como un dato no menor ciertas características de las escuelas seleccionadas, escuelas inclusivas, una marca que las define. Sus actores y la comunidad toda las nombran como escuelas de puertas abiertas, como escuelas que alojan, hospitalarias. El término hospitalidad es usado por este autor de este modo. Por hospitalidad estoy haciendo referencia al acto de recibir al otro más allá del yo, sin pretensión de normalizar, no le plantea condiciones imposibles al otro. La perspectiva sobre la hospitalidad plantea una destitución del lenguaje jurídico, tengo que incluir como una obligación, por un lenguaje ético, dándole sentidos y posibilidades. Pero tal vez ustedes estén escuchando y piensen, sí, muy lindas las palabras de Esclear, pero nosotros estamos en el aula, poniendo el cuerpo, cada vez con más trabajo, que requiere más tiempo y más esfuerzo. Y tienen razón. Surge el reclamo legítimo entonces de capacitación, de recursos y de equipos de apoyo. Habiendo dejado claro el compromiso docente, y hablo de compromiso y no de rol, porque lo hago desde la perspectiva ética, la capacitación no es lo único, pero sí fundamental para hacer bien nuestro trabajo. Voy a pasar algunas cosas de lado porque el tiempo nos apremia. A ver, en la escuela primaria la maestra integradora ocupa un lugar central. Hoy también aparece en el nivel medio. En torno a su trabajo hay opiniones y su rol, opiniones diversas. Para algunos se torna insuficiente el tiempo de concurrencia y por las características del nivel secundario impide a veces que el día y el horario de la maestra integradora coincida con la carga horaria de las materias donde el alumno tiene mayor dificultad. Sin desmerecer el rol y el trabajo de las maestras integradoras, puede considerarse como una opción valiosa la experiencia de las tutorías. Ya hablamos, ¿no? Ya se habló acá de las tutorías. Incorporar profesores tutores por área o grupo o ciclo al que todos puedan recurrir como docente de consulta o de apoyo. En los últimos años la función tutorial se ha ido destacando en el espacio escolar como una posibilidad de llevar adelante una estrategia de sostén, de orientación, de acompañamiento y de afirmación de los procesos de aprendizaje de todos los alumnos. Este docente que en el nivel secundario acompañe al alumno debe tener la suficiente flexibilidad para acercarse y retirarse cuando se está inhibiendo el desarrollo de la autonomía o socialización. Se nos cita el caso de una maestra integradora, de una alumna de 13 años con discapacidad motora que no se despegaba de ella ni siquiera en los recreos. La presencia del adulto coartaba la posibilidad de un verdadero diálogo entre pares. Las niñas se callaban cuando la maestra integradora se acercaba al grupo. Ya es la hora. Bueno, lo último, voy entonces a seleccionar este último tramo. La reconocida pediatra y psicoanalista francesa Françoise Dolto llamaba a la adolescencia segundo nacimiento. Recordaba que así como en el momento del parto se cortaba el cordón umbilical para separar al bebé del cuerpo de la madre, metafóricamente en la adolescencia este corte debe volver a producirse para darle a ese hijo autonomía, independencia, permitiéndole el ingreso a nuevos escenarios sociales, con otros que ocuparán un lugar privilegiado, los compañeros, los amigos, adultos referentes. La escuela secundaria es el espacio físico y simbólico por donde transitar esta etapa. Es durante la adolescencia y cursando la escuela media cuando la cuestión vocacional y el trabajo como proyecto adquieren un peso significativo. La experiencia clínica demuestra que algo positivo y sorprendente sucede cuando el estudiante con discapacidad comienza actividades académicas, laborales, deportivas, no solo por las actividades en sí mismas, sino por la posibilidad de hacer lazo con otros. Toda inclusión en un grupo, escuela, institución, no solo deja marca pedagógica, deja marca identificatoria. No se reniega del hecho de tener una discapacidad, pero esta no opera como el único factor de identificación ni el central en la vida del sujeto. La verdad que tenía algunas cosas más preparadas, pero bueno, cierro con esto. Para que una sociedad cambie, ese cambio debe iniciarse en la escuela. Esos niños que desde el nivel inicial aprendieron a jugar con otros habrán naturalizado la existencia de todos en su entorno
valorando la diferencia. Serán aquellos que de adultos, siendo arquitectos, por ejemplo, no necesitarán de una ley para hacer rampas en el edificio que construyan. Lo harán naturalmente porque habrán internalizado las diferentes formas que el ser humano puede ser en el mundo. Vuelvo a la idea de desafío. Hoy todos los adolescentes deben tener garantizado su derecho a acceder, permanecer y egresar de la escuela secundaria. ¿Podrán todos? Tal vez no. Pero en todo caso la opción de otro tipo de escolaridad deberá ser el último recurso, no el primero. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Patricia Rapizardi y ahora vamos a darle la palabra al licenciado Daniel del Torto, director de Educación Especial de la provincia de Buenos Aires, que como vieron nos cambiamos de lugar porque a esta edad ya no vemos mucho de lejos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En principio agradecer a Eva la invitación para participar de este panel. Es un honor compartir con todas estas colegas este espacio para pensar acerca de cómo se titula la mesa, la escuela ante los desafíos de la inclusión. Y recién escuchando a Patricia pensaba que había hecho el mismo ejercicio que ella, ¿no? Esto de buscar el término desafío. Y entonces se me generaron preguntas porque el término desafío tenía que ver con combate, ¿no? Con enfrentamiento, con pelea. Y dije, me voy a tomar el atrevimiento de pensarlo desde otro lugar y por eso planteo esto de pensar la inclusión en términos de interpelación de las prácticas educativas, ¿no? La idea estaría en pensar y en preguntarse si es la inclusión la que tiene que acomodarse a la escuela o si es la escuela la que tiene que acomodarse a la inclusión, precisamente porque lo que se transforman son los contratos entre sociedad y escuela y por lo tanto las expectativas que tiene la sociedad respecto de la educación. Y entonces esto cambia un poco las formas de pensar esa inclusión, ¿no? En función de todo lo que hablaban las compañeras, la intención es poder, digamos, darle un marco de fundamentación porque considero y consideramos desde la modalidad que la inclusión no puede ser impuesta, ¿sí? Es una cuestión creo que hasta filosófica, en donde tiene que aparecer lo humano, tienen que aparecer los afectos, tiene que aparecer la cohumanidad, la convivencia con el otro. Y entonces, en términos de horizontes pedagógicos, que es un poco lo que nos planteamos en la dirección, la pregunta es qué decir acerca de la inclusión, y es repetir esto que un poco venían diciendo las compañeras y que ayer también dijo Sergio, el subsecretario, el pensar la escuela como un lugar para todos, y una forma en que Sergio siempre refiere al término de inclusión como un proceso de democratización de la educación, que está dando cuenta de que la escuela sea un lugar que aloje a todos en esta hospitalidad que mencionaba también antes Patricia, y que la inclusión es un punto de partida, no es una meta a alcanzar, ¿sí? No es que estamos trabajando para lograr la inclusión, porque si no estaríamos partiendo del supuesto de que los sujetos no están incluidos, ¿sí? Que haya que fortalecer la inclusión con mejores prácticas sociales, porque la inclusión no se refiere solamente a la cuestión educativa, sino a la inclusión social también. Estaríamos partiendo del supuesto de que hay sujetos que no están incluidos y desde los marcos legales, normativos, la inclusión es un punto de partida, ¿sí?
y entonces trabajamos para fortalecer y para mejorar esa situación de inclusión. Un estudiante con discapacidad, niño, adolescente, joven, a integrar, ¿no? Lo puse entre comillas, no es un invitado que hay que incluir, no tiene que pedir permiso para entrar, como si fuese un cumpleaños, porque más allá de las leyes que hoy tenemos vigentes, hay una convención internacional, que es la de los derechos de las personas con discapacidad, que la Argentina adhiere en el año 2008 por la ley 26.378, que plantea la inclusión en términos de derechos, ¿sí? Entonces hace más de 20 años, 25, yo este año estoy cumpliendo mis 25 años en la educación y en la educación especial, y en ese momento teníamos que ir a golpear puertas y a preguntar a las escuelas si querían o si aceptaban un alumno con discapacidad, ¿sí? Bueno, hoy, siglo XXI, debiéramos haber superado esta situación, ¿no? Porque los marcos han cambiado y han cambiado estos contratos a los que me refería antes. Antes la inclusión o esa integración venía desde un recorrido histórico, como citaba Graciela, desde los años 50, 60, con las primeras integraciones, y entonces había que diseñar cómo entraba una persona con discapacidad en la estructura de la escuela. Bueno, a 25, 30 años o más de iniciadas esas propuestas de inclusión, es necesario dar vuelta al modo en que pensamos y posicionamos a esta idea de inclusión. Un estudiante con discapacidad, vuelvo a esto de niño, adolescente o joven integrar, en principio es un sujeto de aprendizaje, ¿no? Y acá hay que desandar una idea que es la de un sujeto discapacitado, pasivo, ¿sí? Y en donde lo que nos hemos propuesto como horizonte en la modalidad es poder trascender a la situación de discapacidad para visualizarlo como sujeto de aprendizaje. Y trascender la situación de discapacidad no quiere decir negarla, ¿sí? Sino que lo primero que miramos en el sujeto no es su discapacidad, sino lo primero que miramos en alguien, ¿sí? En un niño, en un adolescente, que es un sujeto que viene a aprender. Esto de que hay sujetos que aprenden y sujetos que no aprenden, sujetos educables y sujetos no educables, ya fue, ¿sí? Por más complejidad que implique la atención educativa de ese sujeto. Muchas veces decimos, este sujeto es complejo, o este sujeto tiene una situación compleja de discapacidad, y los sujetos no son complejos, ¿sí? Los que se vuelven complejos son los abordajes, complejidad en términos de que implica que pensemos más cómo dar respuesta a las necesidades de ese sujeto, pero el sujeto no es complejo, ¿sí? Por eso digo que esto implica abrir la cabeza y un poco pensar el lugar, pensar desde otro lugar. Y algo que es esencial al momento de pensar la inclusión, primero, que el término inclusión, el término diversidad, el término discapacidad, no son exclusividad de la educación especial. ¿Sí? La educación especial, por ley nacional y provincial, debe garantizar las propuestas educativas de los sujetos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad, de una discapacidad. Pero el término discapacidad, diferencia, diversidad, inclusión, le pertenecen a la sociedad, le pertenecen a la educación, ¿sí? Y si bien hablamos de inclusión, y en este caso la estamos refiriendo a la situación de discapacidad, la inclusión es mucho más amplia, como decíamos todos, porque refiere a que la escuela sea un lugar para todos, y diferentes somos todos, ¿sí? Y aprendemos diferentes todos, no solamente alguien con discapacidad. Y en esto es importante el diferenciar quién es el sujeto de la educación especial, ¿no? Por eso abajo puse el término discapacidad. Educación especial interviene
cuando hay una discapacidad y esa discapacidad trae una necesidad educativa. Por eso hablamos del término necesidades educativas derivadas de una discapacidad, que no es lo mismo que necesidades educativas especiales, que pertenece a otro modelo y a otro paradigma de pensar esta idea. ¿Por qué no es lo mismo? Porque primero necesidades educativas tenemos todos, y especiales, y seguramente yo en matemática tengo necesidades especiales, ¿sí? Y entonces acá, digamos, hay que delimitar cuál es el campo en donde la educación especial va a intervenir y cuál es el campo en donde habrá que pensar otras estrategias de intervención y otros actores del sistema educativo. Y a veces vinculamos determinadas, entre comillas, patologías o diagnósticos, como hoy ponen los médicos, desde la idea de trastorno de conducta, de la dislexia, etcétera, como situaciones de discapacidad, y no son discapacidad, ¿sí? Un problema de aprendizaje no es una discapacidad intelectual. Un niño que no ha logrado alfabetizarse no necesariamente es un niño con discapacidad intelectual. Habrá que evaluar cuáles fueron las condiciones y la trayectoria de ese alumno para determinar si esa no alfabetización es resultado de una discapacidad intelectual. Lo que pasa es que estamos acostumbrados históricamente de que si alguien no logró responder a las exigencias de determinado nivel y no logró escribir, llegó a sexto año de la primaria o llegó a la secundaria y todavía no está alfabetizado, seguramente hay una discapacidad. A lo mejor hay situaciones que devinieron en una situación de discapacidad, pero, y en eso estamos trabajando mucho, que es poder pensar y precisar un enfoque acerca de la discapacidad intelectual que nos permita tener herramientas para valorar diagnósticamente la discapacidad intelectual y no estar discapacitando a todos los niños y adolescentes que presentan otras formas y maneras de aprender. Y un poco en relación también a lo que decía otra de las compañeras, en especial siempre usamos esta frase de Nuria Pérez de Lara, una española, que en su libro La capacidad de ser sujeto dice: el cambio de la mirada sobre el sujeto en la educación especial supone acabar con el concepto prejuicioso de que el alumno es igual a su deficiencia diagnosticada, un síndrome de Down, un paralítico cerebral, una psicótica, un sordo, un ciego, o es un objeto de tratamiento separado y específico, cuando no un niño eterno, para pensar a verle como un ser humano completo. Y esto significa un cambio vinculado a pensar el término discapacitado y diferenciarlo del término persona con discapacidad, ¿no? Como voy a decir después, no son cambios de palabras, ni las necesidades educativas especiales por las derivadas de la discapacidad, ni discapacitado por persona con discapacidad. Las palabras tienen un sentido y portan un significado. Y en este marco, las tres líneas de trabajo que hemos planteado desde la modalidad están atravesadas, bueno, por la inclusión, esa inclusión con aprendizaje, la accesibilidad y el diseño universal, y la formación continua, el desarrollo curricular y las prácticas docentes, ¿no? Un poco pensando en el fortalecimiento y las necesidades que requiere la inclusión con aprendizaje, como experiencia de aprendizaje, en un marco de lo que ahora voy a tratar brevemente, el diseño universal del aprendizaje, y esto que recién también comentaban las compañeras, en la importancia de lo que hace la formación, no solamente de los docentes de educación especial, sino a los docentes de niveles y modalidades. Y para, digamos, dar fundamento un poco a esta línea de la dirección, tomo simbólicamente una idea, ¿no?, del filósofo Walter Benjamin en su tesis sobre filosofía de la historia, en donde él hace un análisis de un cuadro de Paul Klee, que es Ángel Novus, y hay una foto abajo, una pintura de Graham Bullshed,
en relación a ese ángel Novus, en donde hay un ángel, ¿sí? Que está mirando hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Y Walter Benjamin un poco analiza que el tiempo, la fuerza del tiempo, empuja hacia adelante, que ya, como decían recién, mirar para atrás es mirar para ver las raíces que nos constituyeron, pero no para volver a hacer lo mismo, porque el tiempo nos está empujando hacia adelante. El futuro nos empuja hacia ese nuevo tiempo. Y creo que la inclusión educativa está atravesada por esta fuerza del tiempo, ¿sí? En donde seguimos planteando preguntas y seguimos pensando, pero a esas preguntas y pensamientos hay que incluirle acciones, ¿sí? Porque el tiempo pasa y esto nos apremia. Uno de esos puntos es el que estamos trabajando desde lo que es el nivel central, es el trabajo en conjunto con los niveles y modalidades. Y yo vengo insistiendo en esto, de que siempre hablamos de la articulación entre los niveles y las modalidades, y sin hacer un análisis de la palabra articulación, creo que la tenemos que superar por la idea de un trabajo en conjunto, ¿no? A mí la cuestión de la articulación me suena a que vos haces esto y yo hago esto. Y la inclusión demanda que nos sentemos juntos y pensemos qué hacemos en conjunto por la trayectoria de este estudiante con discapacidad, y por lo tanto ya está suponiendo prácticas diferentes. Otra de las cuestiones, y que en la modalidad estamos iniciando y simplemente para abrir puertas, es una reflexión acerca del término integración. Estuvo llegando en estos días una circular de la modalidad que un poco plantea esta reflexión, esta pregunta. No estamos diciendo no hablemos más de integración, y integración es una palabra, simplemente estamos abriendo la puerta para hacer esta pregunta: si en este tiempo, en el siglo XXI, tenemos que seguir hablando de integración, si es necesario pensar que hay sujetos desintegrados, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en la Convención Internacional en ningún lugar ni en ningún apartado nombra la palabra integración, ¿sí? Entonces aparece este interrogante y esta pregunta que nos hacemos para abrir una puerta. Y una cuestión que tiene que ver con esto de la deconstrucción, ¿no? De no tirar las cosas abajo, no tirar lo histórico abajo, sino recuperar aquello que nos brindó algún aporte. Y acá me puse un poquito narcisista y me cité a mí mismo, ¿no? En una frase de un texto en donde digo esta expresión: hay palabras y más cambios de palabras para decir más de lo mismo. Y no, estamos acostumbrados a escuchar que esto es un cambio de palabra, es lo mismo pero nada más que le cambiaron la palabra, y tenemos que estar convencidos que no son cambios de palabras si le otorgamos otros sentidos y otros significados a lo que estamos diciendo. No es lo mismo un sujeto integrar que a un sujeto que tenga una experiencia de aprendizaje en una escuela, ¿sí? En el marco de una propuesta de inclusión. Y entonces utilizo la idea de puentes, ¿no? Retomando y de manera rápida algunas de las ideas que también planteó inicialmente Graciela. La necesidad de animarnos, porque creo que hay una cuestión que está vinculada al animarse, es decir, la comodidad a permanecer en un lugar impide que uno se arriesgue a cruzar del otro lado del puente, ¿sí? Y venimos con esta necesidad de pasar, y ya estamos transitando el pasaje del modelo médico al pedagógico, del enfoque discapacitante del sujeto al modelo social de la discapacidad, y esta idea de los entornos discapacitantes que mencionaba Graciela, del discurso de la inclusión en términos de una escuela para todos. Está clarísimo y ya todos hablamos de inclusión de acá,
¿sí? Entonces el puente que hay que cruzar es, pasemos eso al acto, en las prácticas de enseñanza y con impacto en los aprendizajes de los alumnos. Y desde la modalidad lo que queremos, digamos, un poco desarrollar es un modelo de trabajo que es el diseño universal del aprendizaje. Y entonces eso también implica pasar otro puente, que es de la inclusión estática, que es implementar estrategias por un estudiante, que hay que ajustar las actividades que se plantearon para todos y ver si lo podemos adaptar a este sujeto, a una inclusión dinámica donde requiere un posicionamiento docente, donde requiere, como decían el otro día, un liderazgo pedagógico del director, y esto es sumamente relevante para el desarrollo de la convicción de que este proceso de inclusión va a brindar experiencias de aprendizaje. Y una vez escuché a la licenciada, y me equivoqué, doctora Josefina Semillán de Dartilongue, una filósofa maravillosa, y hablaba de la diferencia entre soportar e importar, y lo vinculé a esta idea de la inclusión y de la integración, ¿no? Y uno puede pensar y elegir si la inclusión se soporta, es decir, pesa y la llevo arriba, ¿sí? Y la soporto, o me importa, que implica que la aporto adentro, que estoy convencido de lo que estoy haciendo en términos, como decía antes, de una cuestión filosófica y humana. Y tomo también palabras de Flavia Terici cuando ella habla en su artículo Lo mismo no es lo común, y habla de 3 significados de la inclusión, y dice: todos en la escuela, todos aprendiendo lo mismo, todos aprendiendo lo común. Y entonces la pregunta es, o el análisis que hace Terici es: cuando lo común es entendido como lo mismo, parece que estar en la escuela significa que todos estamos aprendiendo o debemos aprender lo mismo. Y rápidamente planteo, digamos, 3 principios nodales de este diseño universal del aprendizaje, y qué significa en grandes líneas. El poder pensar desde la posición de la propuesta de enseñanza múltiples formas de entender el aprendizaje de los alumnos, y entonces eso requiere un cambio y una transformación en las propuestas de enseñanza, ¿sí? Uno de esos primeros principios tiene que ver con diferentes modos de representación, de medios de representación, y cómo en las prácticas de enseñanza se buscan, digamos, facilitar la accesibilidad a los contenidos. Esto después vamos de que les llegue de alguna manera, porque lo estoy diciendo rápido y es relevante. Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión, y esto refiere al cómo del aprendizaje, ¿sí? A la forma en que los estudiantes exploran y expresan lo que saben. No todos lo hacemos de la misma manera, entonces si ya está claro de que todos aprendemos diferente, la propuesta de enseñanza no puede ser la misma. Si bien la propuesta de enseñanza puede ser la misma, el contenido, ¿sí? Lo que se hace con ese contenido implica una diversificación, ¿sí? Para dar cuenta a esta idea que también sostenemos de que todos aprendemos lo mismo. Y el último principio es proporcionar múltiples medios para promover el interés y la motivación. Y en esto tomo una idea de Philippe Mérieux, y él dice: solo el sujeto puede decidir aprender. No lo dice en estos términos, estoy parafraseándolo, porque el aprender es un deseo interno del sujeto. Lo que sí podemos hacer los docentes es crear las condiciones para que los sujetos aprendan, ¿sí? Y entonces esto es lo que de alguna manera marca esta posición diferente del aprendizaje. Y ayer Sergio hablaba de el cambio de la escena áulica, ¿no? De la necesidad de pensar, porque como antes decía Silvia, no tenemos recetas. Esta instancia de la inclusión, y a pesar del apremio del tiempo,
hace que tengamos que sentarnos a pensar permanentemente, y acá no hay expertos, ni sabiondos, ni gente que ejecuta. Ese es un modelo que también siguió de largo. Acá todos pensamos y todos construimos, ¿sí? Y todos somos expertos en algo y aportamos y construimos, en donde es pasar de esa matriz comeniana a una nueva escena áulica, ¿sí? A veces digo que hay gente que piensa que Dios creó al mundo, creó al hombre, creó a la mujer y después creó la escuela, ¿sí? Y adentro de la escuela creó el pizarrón y las mesas, los pupitres uno atrás del otro. No, eso fue un invento en el buen sentido. Comenio, cuando pensó que había que enseñar todo a todos, fue una propuesta, ¿sí? Y un modo de enseñar. Entonces no quiere decir que no pueda aparecer en la historia otro Comenio que diga desarmamos el aula, nos sentamos todos en el piso y no usamos pizarrón, porque entendemos que la estructura del aula, que esa escena áulica a la que ayer hacía mención Sergio, es la única que conocemos, y en realidad eso fue una propuesta en un momento histórico que era necesario ordenar la forma de enseñar, ¿sí? Y pensar la forma de enseñar. Por eso es necesario dejar de pensar esta idea de que siempre se hizo así. Y termino con esta frase que dice: la inclusión tiene lugar tan pronto como el proceso de mejora de la participación comienza. Es decir, la inclusión no es algo que pueda hacerlo solamente educación especial, ni puedan hacerlo solo los niveles y las modalidades, sino que la inclusión es una problemática educativa de todo el sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Daniel del Torto. Realmente muy